Hola chicos, os voy a contar el cuento que la niña caminaba entre aromas. Cuando Ana nació, todo estaba a oscuras. Podía sentir el calor de su mamá al sostenerla en brazos, el perfume de la camisa recién lavada de su papá, y muy a lo lejos el trinar de los pájaros que despertaban con pereza la primavera. Pero por lo demás, todo estaba a oscuras. A medida que fueron pasando los años, Ana comprendió que era diferente. Oía a sus amigos hablar de colores y de formas, pero para ella todo era confuso. Su mamá le dijo una mañana: «El azul se siente así», y le hizo sostener un cubito de hielo entre las manos. Y el rojo así, mientras le hacía acercar las manos al fuego de la chimenea con mucho cuidado de no quemarse. Ella sonreía y giraba su cabecita hacia el lugar de donde procedía la voz de su mamá. Fue durante ese invierno cuando Ana aprendió a caminar entre aromas. Al principio, como es natural, lo hizo torpemente y se provocó muchos chichones. Su papá le decía una y otra vez: «Ana, ve despacio, que no hay prisa». Pero ella, con la ansiedad típica de todo niño que descubre cosas nuevas, quería aprender y quería hacerlo rápido. Así, un día empezó a esquivar los muebles antiguos de su casa. Sabía que se lustraban con cera de un olor muy particular, el cual podía sentir fácilmente si se acercaba mucho a ellos. El aroma se hacía más intenso, para desvanecerse poco a poco según se alejaba. Un paso por aquí, otro para allá, y dejaba atrás la mesa del comedor. Un paso a la izquierda, 3 a la derecha. Y como si estuviera bailando, podía ir desde la cocina a su habitación sin pedir ayuda. A la semana aprendió a pasar junto a los jarrones llenos de rosas frescas, a guiarse hasta la cocina por el aroma de las galletas de su abuela, e incluso a no pisar la cola de su gato, Paris, que siempre tenía un curioso perfume a canela. Y entonces, un día, sin saber exactamente cómo, Ana se dio cuenta de que, a pesar de ser diferente, podía hacer cosas muy especiales. ¿Cómo cocinar? Como, por ejemplo, sin duda, lo que más le gustaba a ella era cocinar con su abuela. Durante las tardes de invierno se encerraban las dos en la cocina para preparar las tortas más variadas. A Ana le encantaba inventar nuevos sabores y parecía tener un don especial para combinar las especias. Una pizca de ralladura de limón, un poco más de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla, decía mientras dejaba que sus manos se deslizaran con maestría entre las ollas y los fogones. Aunque no podía ver, o quizá precisamente por eso, Ana intuía siempre el punto exacto en que los sabores alcanzaban todo su esplendor. Se decía que los vecinos de los pueblos cercanos podían saber cuándo era ella quien cocinaba, porque la brisa estaba cargada de los olores más insólitos. Pero lo más curioso era que todos estaban de acuerdo en que cuando aspiraban el aroma que salía de la cocina de la niña, se sentían extremadamente felices. Ana solo tenía 10 años y ya se hablaba en la aldea de la magia que desprendía todo aquello que ella preparaba. Y pasaron los veranos, y luego los otoños, y luego los inviernos, y luego las primaveras, y luego otra vez los veranos. Y Ana iba experimentando con sabores y con especias que su papá le hacía traer de los lugares más lejanos. Cuando cumplió los 17, sorprendió a su familia con una cena muy especial. Unos días antes había ido preguntando a cada uno cuál era el momento de su vida en que se habían sentido más felices. El de su mamá fue cuando ella nació. El de su papá cuando visitó por primera vez la aldea en la que ahora vivían. Y el de su abuela cuando su marido le había propuesto matrimonio en una noche en que llovía a mares. Días más tarde, durante la cena, Ana puso delante de ellos un plato con una comida distinta para cada uno. Luego les vendó los ojos y les susurró que empezaran a comer. Al principio no sintieron nada extraño, a excepción de que toda la comida olía de maravilla. Fue su abuela la primera en darse cuenta. No supo explicarse cómo, no supo explicarse el por qué, pero de pronto se vio transportada al mismo lugar, a la misma noche de lluvia,
y al mismo instante en que respondía con un tímido sí quiero al que luego fue su marido durante tantos años. Mientras hacía un esfuerzo con manos temblorosas por probar otro bocado, se dio cuenta de que no era la única que estaba llorando. La mamá y el papá de Ana, cada uno encerrados en sus recuerdos, masticaban y dejaban caer las lágrimas sobre sus mejillas calientes. ¿Cuál era su papá? Su papá, su mamá y la abuela. ¿Es abuelo? No sabe. Al terminar la cena, todos abrazaron a Ana y ella no necesitó verlos para comprender la gratitud que había en sus corazones. La noticia corrió como un reguero de pólvora entre los habitantes de la aldea. Ana tenía el don de evocar las emociones más curiosas con sus mágicas mezclas de especias. Así un día la señora Mitchell le pidió que cocinara unas galletas para su marido, que llevaba unos días tumbado en la cama sin ganas de levantarse. El señor Jonás le pidió una torta para su hijo, que sufría por no poder aprobar sus exámenes, y hasta el alcalde de un pueblo cercano le escribió rogándole que le enviara algo que contentara a su mamá, que se había enfermado de tristeza hacía poco. Ana disfrutaba sabiendo que ayudaba a los demás, mientras hacía lo que más le gustaba, cocinar. A pesar de que nunca aceptaba dinero, los vecinos se preocupaban de que no le faltara de nada. El carpintero del pueblo le confeccionaba cucharas de madera, que Ana adoraba por el tacto que tenían, y los demás siempre tenían con ella algún detalle especial. La vida era plácida y los días transcurrían entre aromas y el calor de los fogones. Mira, espera. ¿Cómo se llamaba? Julián. Eso. A pesar de sus habilidades, había una persona a la que Ana no conseguía ayudar. Julián. Julián había nacido en el mismo hospital que ella tan solo unos minutos antes, y sus berrinches se cruzaron en más de una ocasión aquel día. Por lo demás, nunca se habían vuelto a encontrar. Hasta que un día, el chico, que tenía la costumbre de caminar pausado, se dejó convencer por su mamá y decidió visitar a tan prodigiosa cocinera. Su mamá insistía en que solo ella podía ayudarlo a superar el desánimo que sentía desde hacía años. Julián no estaba tan convencido de que unas cuantas recetas fueran a ayudarlo. Pero finalmente fue a ver a Ana. La primera vez que la vio, no pudo evitar desear pasar el resto de su vida contando las pecas de sus mejillas. Ana era ya una adolescente preciosa, de cabello colorado y sonrisa cristalina. A Julián le temblaron las piernas cuando empezó a relatarle su problema, mientras ella iba mezclando esencia de naranja con media cucharada de miel de azahar y 2 dedos de azafrán. Luego agarró un pincel y esparció la mezcla sobre unas galletas recién horneadas. Las envolvió en un pañuelo blanco y se las entregó a Julián, recordándole que debía tomar una cada mañana al despertarse y otra por la noche antes de quedarse dormido. Julián le dio las gracias y le prometió que ya le contaría los resultados. Pero pasaron los días, y después las semanas, y después las estaciones en que Julián mostrara signos de mejora. Ana había probado todas las combinaciones posibles de especias, y hasta había rogado a su papá que le consiguiera de la India una pimienta exótica que, según se decía, podía producir milagros. Sin embargo, ni con ella Julián mejoraba. Cada semana volvía a casa de Ana y ella sabía que era él porque escuchaba cómo arrastraba los pies desde muy lejos. A veces daban largas caminatas por el lago de aguas verdes que bañaba la aldea y conversaban durante horas sobre los problemas de Julián. Otras se tumbaban en la hierba mientras se le relataba cómo se veían las estrellas, y ella se imaginaba millones y millones de soles esparcidos como granos de mostaza sobre la mesa. Ana no sabía ni de formas ni colores, pero en su imaginación había creado todo su mundo y adoraba la voz de él mientras se lo describía. En ocasiones, Julián le había ofrecido su brazo para guiarla, pero Ana insistía con delicadeza en caminar sola. Si no te hubiera conocido, jamás habría creído posible que alguien pudiera andar guiándose únicamente por los aromas, dijo él en cierta ocasión. Ella sonrió y le confesó: mi mamá decía precisamente que por eso, porque no sabía que era imposible, aprendí a hacerlo. Una tarde de otoño, al entrar en la cocina, Ana percibió el aroma de su abuela, que estaba sentada esperándola con una sonrisa traviesa.
¿Has disfrutado del paseo con Julián?, le preguntó la anciana divertida. Ana, sin saber muy bien por qué, sintió como sus mejillas ardían de repente. No encuentro la manera de ayudarlo, respondió muy convencida. He probado con todas las recetas que me has enseñado y con todas las que he creado yo misma. Ya no me quedan cosas por intentar. ¿Sabes, Ana? Desde pequeñita has tenido un don para leer el corazón de los demás. Quizá ya sea hora de que empieces a leer también en el tuyo, ¿no? Fue entonces cuando Ana comprendió que Julián ya hacía mucho tiempo que había superado su angustia y que no había sido a causa de la miel, ni de la canela, ni de la vainilla, ni del azafrán. Pero sobre todo comprendió que la tristeza la invadiría a ella si algún día no lo escuchaba llegar por el camino arrastrando sus pasos. Comprendió que él había estado todo ese tiempo esperando a que ella, que se sentía segura acariciando con sus recetas el corazón de los demás, tuviera el valor de descubrir en el suyo propio que el amor verdadero, como los buenos platos, necesita una cocción muy lenta y sobre todo paciencia, mucha paciencia. Entonces Ana sonrió a su abuela y le dijo, casi en un susurro para no despertar a su gato: creo que prepararé algo especial para cuando me visite Julián esta tarde. Abuela, ¿me alcanzas el tarro de azúcar? Y tú. Y colorín Colorado.